La Voz del Riel, sexta temporada. Con la conducción de Iván Juárez, Jorge Martín. Historias, información, relatos de este gran mundo ferroviario. Súbite al tren, ponete cómodo y disfruta. La Voz del Riel, programa radial declarado de interés cultural por parte del Senado de la provincia de Buenos Aires. Una radio federal en 17 provincias del país, con más de 50 emisoras. La Voz del Riel, 6 años. Somos el tren y las vías son el camino. Pero muy buenas tardes. ¿Cómo le va, don Oscar? Buenas tardes, Iván. Buenas tardes, gente de La Voz del Riel por LU3 AM 1080. Sí, hoy es un día, al menos para los ferroviarios, un día muy triste. Y para el transporte, también. Lamentablemente, como es de público conocimiento, en un accidente automovilístico anoche falleció el ministro de Transporte. Una persona que creo que le puso toda la garra, toda la gana, para devolverle, al menos, hablo en el tema ferroviario, ¿no? De devolverle el tren a la República Argentina. Se inauguraron más de 20 o 30 obras, se han hecho innumerables recuperación de ramales. Por supuesto que no es lo que por ahí uno quiere, ¿no? Pero bueno, lamentablemente perdió la vida alguien que hasta anoche, que lo último que firmó fue el tren a Laguna Paiva, en Santa Fe. Y realmente una cosa de loco, ¿no? Porque que el ministro de Transporte tenga un accidente en una ruta, realmente son cosas contradictorias, ¿no? Pero bueno, vaya a saber qué habrá pasado con él. Y el auto que él manejaba era de noche, había estado en Rosario, después se iba a su casa. Era una rutina que tenía, pero bueno, son esas cosas que pasan que solamente las debe saber él y quien guía los destinos de las personas. Exactamente. Bueno, pero bueno, vamos a cambiar de información. Usted tiene un invitado que algo sabe. Y creo que algo sabe, no, creo que realmente sabe mucho, ha estado en muchísimos medios, verdaderamente a nosotros en algún momento nos abrió una puerta, nos dio una mano realmente más que grande, y hoy con eso de los 137 años de la llegada del tren a Bahía Blanca, creo que es la persona con la que podemos dialogar y que tiene fundamentos realmente más que valideros y asideros para comenzar la tarde hablando con él. Preséntelo nomás. ¿Es como de la casa? No sé si es de la casa. No sé si no ha estado por acá. Yo realmente tengo muchísima admiración como persona y como periodista por lo que él es. Así que lo vamos a presentar al señor Rubén Baltián. Él es periodista de radio y televisión. Buenas tardes, señor Rubén, Iván Juárez, Oscar Urrutia. Gracias por esta posibilidad que nos da de hablar con usted. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias por la presentación, Oscar e Iván. No creo que sepa tanto como saben ustedes, porque nosotros cuando queremos saber algo del ferrocarril, los llamamos a ustedes para que nos cuenten, porque ustedes han vivido el ferrocarril bien desde adentro, con todas las herramientas en la mano, con el olor al fragor de esas locomotoras, con el olor que siempre nos dejaban en las estaciones cuando yo era chico e iba y nos gustaba, que era aparentemente el gas que despedían los frenos, un olor muy característico. Sí. Sí. Claro, entonces yo conozco el ferrocarril desde el otro lado, desde el usuario, desde el ciudadano, desde el punto de vista de un chico de pueblo que, como todos los pueblos que crecieron con el avance del ferrocarril, nació en Rivera, eso era Ferrocarril Sarmiento, e íbamos a la estación a ver qué novedades había, porque era la novedad del día. A eso de las 6 o 7 de la tarde
sabíamos quién se iba del pueblo y quién venía, porque era más o menos la hora en que llegaban los trenes. Todos los días había un tren, es increíble. Todos los días un tren en esos pueblos, y se unía Rivera con Capital Federal, con 11, estación 11, y el otro tren, el que salía a la mañana, unía Bahía Blanca con Rivera, o Rivera con Bahía Blanca. Salíamos desde allá temprano y llegábamos acá un poco después del mediodía. Bueno, y así he tenido esa imagen de lo que es el ferrocarril con familiares que trabajaron, prácticamente todos mis tíos trabajaron en el ferrocarril, así que conocí la historia que se contaba en cada uno de los almuerzos o encuentros familiares, con novedades, pero yo recuerdo que todo aquello era siempre progreso. Yo estoy hablando de los años 60, donde por entonces, si miramos la historia, quizás podrán decir que era el momento del descenso del ferrocarril, porque quizás su esplendor estuvo así por los años 30, 20, 30, ¿no? O a principios, como esta referencia que estamos haciendo hoy, 1884, cuando llega a Bahía Blanca, y todo lo que significó, porque en ese entonces la Argentina empezaba a recibir un aluvión de inmigrantes a fines de los 80, miles de ellos que venían desde Europa, muchos corridos por circunstancias económicas y otros por la guerra, como siempre nos lo cuentan los distintos descendientes. Entonces, a partir de ahí empiezan a tejerse todas las historias que llegan hasta el día de hoy, hasta este 2021, donde vemos tristemente la desaparición de una gran cantidad de estaciones, de pueblos, y la desaparición de aquel ferrocarril esplendoroso que tuvo la República Argentina, pero con la esperanza de que en alguna oportunidad esas vías vuelvan a recibir ese tránsito intenso y que estén en condiciones de que el tránsito sea a gran velocidad, como ocurre en los países del primer mundo, ¿no? Sí, creo que añoramos esos años, ¿no? Los años dorados del ferrocarril, donde unía pueblos hasta en los lugares más recónditos de Argentina. Seguramente no va a ser lo mismo, seguramente va a ser también difícil que todo vuelva, y estamos hablando de no muy lejos, del 93. Hay muchas cosas que se perdieron. Las políticas ferroviarias van a tener que ser muy intensas para lograr lo que siempre decimos, ¿no? Ser iguales que en el 93, ni siquiera en el año 60 ni en los años 70, donde el esplendor del ferrocarril hasta los 80 y algo. Pero bueno, será una cuestión de los políticos de turno, venga quien venga, de reflotar este transporte tan importante, y que es el que de alguna manera hace que ingresen divisas. Si bien tenemos los barcos que llevan nuestros productos al extranjero, tenemos que contar con un medio económico para poder llevar al muelle, diríamos, ¿no? O a los elevadores, la producción con un costo que el que la produce pueda también tener su ganancia. Seguro. Ha quedado demostrado que el tren es el transporte que tiene el mayor porte, obviamente todos lo sabemos, pero la posibilidad de transportar esa gran cantidad de toneladas en esas largas filas de vagones que podemos observar hoy, quizás explotando demasiado las locomotoras, pero es el único que puede transportar y cortar circuitos que por allí serían intransitables a través de las rutas y todo lo demás, con prejuicios para quienes transitan por las rutas. Ya está demostrado esto. Digamos que el descubrimiento del ferrocarril no es nuestro, y está demostrado en todas partes del mundo que es excelente como medio de transporte, y además se lo utiliza en tantas capitales como el medio de transporte urbano también, ¿no? Sí, convengamos que si hablamos de historia, en el caso de Bahía Blanca, hace más de 100 años ya Domingo Pronsato quería unir Bahía Blanca con Chile, sí, y pasaron nada menos que 100 años. Exacto.
siempre hablamos del ingeniero Pronsato porque fue el hombre de los grandes proyectos y realizados. Todo está por hacerse, ¿no? Y por eso siempre referimos a Domingo Pronsato, el Trasandino del Sur o el acueducto que vendría desde el río Colorado, el trasvasamiento del agua del río Negro. Domingo Pronsato tenía la idea de la unión de Talcahuano con Bahía Blanca, ¿cierto? Sí. Esta mañana estábamos hablando, Iván, sobre lo que nos falta, tan solo algunos kilómetros. Decisiones políticas nos faltan. Si bien ahora, esta semana se firmó el acuerdo económico para reactivarlo, en el cual se menciona 2021-2022, el inicio de obras, veremos. Hemos tenido tantos desaciertos con el tema Vale, con los PPP, que realmente los gobiernos que nos precedieron, por ahí algunos llegaron a 21 kilómetros de Zapala hacia la montaña, hacia los Andes, pero quedó todo ahí o sea, un puente nos divide, y creo que necesitamos ese puente. Claro. El del arroyo Cobonco. Uh-huh. Si uno analiza, hay una película sobre la Segunda Guerra Mundial, creo que es, donde los ingleses tienen que dinamitar un puente ferroviario y nosotros queremos construirlo, ¿no? Sí. Qué cosa de locos. Sí. Bueno, que me imagino los puentes pueden llegar a ser como el que une Patagones con Viedma, ¿no? Sí, son pocos metros, serán 50, 60 metros, hay que hacerlos de hormigón y todo un montón de cosas. Pero bueno, yo creo que el tema pasa porque en algún momento hubo esa competencia que no tiene que ser tan así, tren-camión. Claro. Hoy el mundo es tren-camión, camión-tren. Hay una complementación. Claro, es que la única manera de bajar los costos. Hoy nosotros con la gente que hablamos de logística a nivel nacional e internacional, te dicen que son todos números. Y esos números tienen que ser finitos para que todo pueda andar. Entonces, bueno. Bueno, sí. Lo de los números finitos lo podemos trasladar a todos los ámbitos de la economía. Yo creo que todos los países manejan números muy finitos y dentro el logro dentro de ese esquema es lo que podemos ver y lo que exhiben. Hay muchísima austeridad y un manejo muy criterioso de lo que son los números, y me parece que aquí también darían. Lo que pasa es que cuando hay intereses por lograr grandes réditos de algo que no lo da, bueno, seguramente siempre va a ser deficitario, ¿no? Pero la manera de lograr esos números finitos me parece que es poner gente capacitada como para que lo obtenga. Se me ocurre. Sí, más allá de los números finitos, el mundo en sí, cuando habla de trenes, más en el caso de los trenes de pasajero, tanto Japón, tanto Alemania, la misma Inglaterra hoy se ha vuelto a este sistema, no lo mira en números, lo mira en lo que potencialmente el tren produce en su economía. Claro, lo que el rédito no lo ven en números, lo ven en movilidad, en otras, en el impacto ambiental, en un montón de cosas que no tiene decisión directa sobre los números, y que acá evidentemente hay un libro realmente que a mí me impacta muchísimo, es Argentina Potencia, que le escribió en su momento quien era el director del diario La Nación, y ver que no son solamente números, creo que va más allá. No, perdón, pero cuando yo me refiero al número finito es cuando llega el producto al puerto, porque hoy por hoy con $1 más, $1 menos, cualquier competidor internacional te compra el producto y vos te lo tenés que guardar en los hilos, o los hilos o en los galpones, donde sea. A eso voy. Entonces, sí. Hay que ordenar, hay que organizar todo. Sí. Todo es un mecanismo de relojería que tiene que funcionar perfectamente, y si otros lo han demostrado que funcionan, ¿por qué nosotros no? Si tenemos tanto. Es que usted hoy, cuando decía de Rivera, yo año 82, fin del año 82, año 83 estuve en Carué. Ajá. Y íbamos a, como usted decía, a Buenos Aires, vía Carué, sí. Pasábamos por Rivera con el Sarmiento, y que se iba a 11. O sea,
¿Cuánto perdimos en años en vez de haber avanzado? Claro, en vez de haber avanzado, ¿cuánto fue el retroceso? No solo el retroceso ferroviario, el retroceso económico, el retroceso en tantas áreas, cuando lo lógico y lo coherente es, si llegamos hasta acá tenemos que tratar de avanzar un paso más. Exacto. Yo entendí también lo que mencionabas, Oscar, respecto al número finito, porque eso, la opinión que daba, porque a veces no hay que mirar cuánto rédito da el medio de transporte, sino cuánto genera en las otras economías paralelas. Tal vez, si miramos cuánto le ahorra a una industria que puede estar al lado del ferrocarril, eso es lo que tiene que, la ecuación tiene que hacerse con el rédito que le brinda a esa industria que tiene al lado el tren que está llevándole la materia prima o lo que fuere, o que está sacando el producto producido, ¿no? Por eso forma todo parte de un mecanismo importante que tiene que ponerse en marcha alguna vez. Yo no pierdo la esperanza, pasan los años, pero no pierdo la esperanza. No, yo creo que no. El año pasado hablábamos de, creo que eran 600 millones de euros que perdía Francia. Y cuando al ministro de Transporte le dijeron que por qué se perdían 600 millones de euros en los ferrocarriles franceses, dice, no perdemos, ganamos. ¿Por qué? Porque le brindamos a la sociedad un servicio que hoy no lo tiene en los diferentes lugares de toda Francia. Correcto, esa es la mirada. Esa debe ser la mirada. ¿Ah? Pero bueno, se tiene que dar que cada pueblo produce algo como para que esas pérdidas genere ganancias. Exacto. ¿Sí? Exactamente. Sí. Hay que pensar en política. Bueno, realmente es muy agradable escucharlos y saber que están en tantas emisoras del país, y por otra parte que continúan en Radio Nacional. Sí. Una cuna que nos dio una puertita como para demostrar que se pueden hacer cosas aún sin haber estudiado un poquito, sino simplemente defender el ferrocarril. Sí, perdón, y yo dije, me quedé con otra cosa, porque dijo Oscar, pasó por acá. No, yo por el EU3 no pasé. En la historia de prácticamente todos los periodistas y todos los comunicadores de Bahía Blanca, siempre estuvo presente el EU3 y yo ingresé al EU2, pero siempre he tenido un gran cariño y un gran respeto por lo que es el EU3, porque ha sido la cuna de grandes profesionales de Bahía Blanca, y un gran cariño digo porque cuando yo terminaba de trabajar a mis inicios en el EU2 a la 1 de la mañana, iba y compartía allí también la última hora de transmisión del EU3 hasta las 2 de la mañana. Recuerdo, había un operador, Carlos Araque, era uno de los que estaba por allí, y Rubén González, por ejemplo, colega entrañable, lamentablemente fallecido, y bueno, teníamos una gran relación, siempre la hemos tenido con toda la gente del EU3, como hoy por ejemplo con McDougall, que sigue estando al frente de la cooperativa. Por eso es un poco una respuesta a la pregunta que estabas dejando en el aire, Oscar, cuando me presentabas. Bueno, creo que ha sido el EU3 una de las grandes formadores y sigue siendo. Sí. Por nos... Sí, bueno, no, es que yo en ese sentido te digo, yo también soy un aprendiz permanente, estoy aprendiendo todos los días. Creo que hasta el último día de nuestra vida seguiremos aprendiendo, porque la vida nos enseña todos los días, ¿no? Sí, creo que tiene eso la vida y que muchas veces la gente no lo ve o no entiende eso de seguir tratando de crecer y de que cada día es una posibilidad nueva de aprender algo diferente, de aprender algo nuevo o de corregir lo que uno ha aprendido, porque seguramente uno lo que aprendió a veces no lo aprendió de la forma correcta. Sí. Y dentro de estas cosas que hablábamos de lo que produce el tren, digo, cuánta posibilidad de crecimiento da, que en lugares como Estocolmo, quien toma un tren y lee un libro no paga pasaje. Ah, sí. Son esas cosas tan Qué locas. buen detalle. Cómo cultivar la cultura y hacer un país diferente. Sí, claro. Bueno, que uno los ve en Buenos Aires a muchos chicos que van en el subte y van estudiando la materia antes de ir a rendirla, ¿no?
que yo creo que sería una manera muy sencilla para tantos estudiantes que estén en Estocolmo poder pagar el pasaje, porque sería el canje, leer el libro. Qué dato interesante ese, ¿eh? Sí, realmente hay muchas cosas que ha hecho el tren, y que produce. Hoy hay 10 trenes corriendo entre China y Europa, y nosotros no podemos cruzar la cordillera. Uh-huh. La semana pasada creo que ya se cerró el trato entre la Canadian Pacific, Kansas City, y la compra de un ferrocarril que une Canadá, Estados Unidos y México. Sí. Y nosotros todavía no podemos llegar a Zapala. Claro. Teniendo la carga, teniendo la carga. No es que decir voy a construir algo para ver si anda. No, Pronsato ya tenía la idea hace 100 años atrás, y nosotros todavía, no sé. Vos sabés que como recuerdo que tengo de historias ferroviarias, ya trabajando en el informativo del EU2, recuerdo cuando se estaba construyendo el túnel debajo del Canal de la Mancha. Ah, sí. Y los trabajadores que venían de la Europa continental y los que venían de Londres, en un momento seguían picando la roca, y pasaron los picos a uno y otro lado, y ese fue el gran momento donde se abrió el túnel. Abrazos, celebraciones y todo lo demás. Me parece que ese fue un gran hito. Y cuando pasaron los años, tuve la posibilidad de viajar con mi esposa y con mi hija. Hicimos Londres-París una vez y dijimos, ¿por qué no es posible que la Argentina tenga esto alguna vez, no? En tan poco tiempo, ese recorrido, a esa velocidad, 250 kilómetros en algún momento, bueno, disminuye a 130, 140 cuando ingresa al canal, sí. Claro, pasa por abajo. Pero, ¿por qué no se logra eso, un ferrocarril de esa característica? Bueno, como hemos admirado siempre el de Japón, ¿no? Que en estas horas está siendo admirado porque en 7 minutos hacen una limpieza tan particular de todo el tren completo, que se lo ha tomado en Kansas, en la Universidad de Kansas, se lo estaba estudiando como ejemplo para llevarlo adelante con la pandemia, con el COVID, y ver de qué manera se puede traducir ese servicio de higiene a tantos otros ámbitos. Bueno, Japón siempre nos ha dado lecciones en ese sentido, ¿no? Se recuperó de Hiroshima y Nagasaki. Así nada menos. Y estamos hablando de la mitad del siglo XX, ¿no? Bueno, cuando ingresaste al Canal de la Mancha, ¿no notaste que estaban los camiones cargados arriba del tren? No lo noté, pero ¿llevan también camiones? Sí. Ajá. Hay 2 vías que son de carga. Perdón, hay una vía paralela a la que del transporte de pasajeros. Sí, pero claro, tenés razón. Sí, ahora estoy recordando imágenes al lado, en las vías de al lado, porque en un momento se ve hacia ambos lados la luz, pero cuando ya ingresa a lo que es el túnel, hay una playa de maniobra. Exacto, sí, ahora lo recuerdo, tenés razón. Sí. Bueno, ese es el otro servicio que también se cumple, ¿no? Sí. Qué bien, bueno. Y en los últimos años nos hemos quedado con el recuerdo, con el desguace. Yo recuerdo cuando comenzaron a desguazar tantas locomotoras que venían, aquellos que querían adquirir el bronce de las locomotoras a vapor. Eso lo vi en Rivera, ya en la década del 70. Que venían con unas soldadoras autógenas y cortaban y se llevaban hierro, bronce. Realmente impresionante la cantidad de metal que llevaron. Y después comenzó la distribución de los vagones. Bueno, hoy en Bahía Blanca mucha gente tiene hecho el quincho con el furgón de cola. Sí. O con algún coche comedor. Lamentablemente es así. Sí, pero también le ha servido de vivienda a mucha gente, ¿no? Sí. En algunos lugares, sí. Sí. En este sentido yo siempre recuerdo lo que me cuenta mi suegra Amelia, que vivía cuando era muy chiquita en la zona de Santa Fe, en un tren abandonado, y bueno, había sido su vivienda, y así ha servido de vivienda para tantas otras personas. Sí. Cuando los vagones ya no sirven como tales. Convengamos que ha servido de cobijo de mucha gente. Exacto. Bueno, señor Rubén, se nos acabó el bloque.
Sí. Realmente más que agradecidos por esta posibilidad No, al contrario. de dialogar, de hablar, de traer a memoria recuerdos que el ferrocarril ha unido y como tantas cosas, aún nuestras vidas. Sí, señor. Yo les agradezco muchísimo esta invitación. Es un placer poder conversar con ustedes y de este tema en particular, porque ¿quién no ha tenido desde chico un trencito de juguete? ¿Quién no aspiró a tener un trencito de esos que hay de jardín con locomotoras un poquito más grandes para subirse? Y si no, terminamos siendo ferromodelistas. Ya que no podemos tener el ferrocarril completo, ¿no? Pero tiene un atractivo tan particular el tren como medio de transporte en todas las edades que es, como decías Oscar, un relato de la vida, y lo ha sido en la medida en que el tren fue abriendo el camino a tantas poblaciones y el surgimiento de tantas recreaciones que hubo en cada 20 kilómetros una estación en aquellas épocas, cuando las vías empezaban a abrir el país. Muchas gracias por haberme invitado y un saludo a toda la gente de LU3. Un saludo a usted, señor, y gracias realmente por tantas cosas que le debemos junto con Iván, y que es un placer poder dialogar con usted. Por favor, no hay ninguna deuda, está todo saldado. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, hasta siempre. Buen fin de semana, Rubén. Lo mismo.